Bueno, hola, mi nombre es María Cecilia Kiekik. Me presento y presento al grupo Antropología de la Escucha. Agradecemos mucho esta oportunidad para presentarnos en este evento de San Luis, de los 50 años de musicoterapia. Y es una oportunidad también para presentarnos. Nosotros somos un grupo que investigamos el fenómeno sonoro, y en ese sentido lo tomamos al fenómeno sonoro como una característica medioambiental también, no solo como fenómeno sonoro que sería como una característica general que la podemos encontrar en todas partes, en el hacer música incluso, y en particular también tomamos este aspecto que refiere a lo medioambiental. Comenzamos en el año 2007, nos empezamos a reunir en mayo, posterior a mi tesis de licenciatura, donde tomé el tema como tema general, explorar la relación entre el ser humano y su medio ambiente sonoro. Y lo particularicé sobre el quehacer del artista en el momento en que está creando su obra, es decir, cómo maneja su ambiente sonoro. Mi tesis se llama Envoltura Sonora, Creación Sonora para la Creación Artística, y como decía, este tema en tanto como objetivo no general, sino como objetivo principal de la investigación, ha sido analizar cómo cada artista maneja su obra. Entrevisté a varios artistas, y un poco tomando, ¿por qué me refería a esto? Un poco tomando la idea de trabajar el lugar, qué significa el lugar. En ese sentido tomé varios autores que hablan del lugar y partí utilizando este concepto de envoltura sonora que toma Didier Rancière, que lo toma para hablar de ese primer continente psíquico a partir del cual se puede formar el yo. Y en el Yo Piel, al final de su obra, Rancière menciona que, y se hace esta pregunta, ¿cuál será la importancia de esa envoltura sonora en la vida adulta? Entonces un poco tomé esa pregunta que me disparó cierta curiosidad, pero a la vez también tomé desde la ergonomía, en la cual se adecúan los ambientes para poder trabajar, y también desde el punto de vista sonoro. Y estaban, desde la ergonomía, estaban trabajados los tipos de trabajo y todo tipo de actividad al que se podía abocar a un ser humano, correlacionados con un cierto ambiente sonoro que lo podía facilitar. Y el único que no estaba clasificado era la actividad artística. Entonces también me pareció interesante abocarme a ese objeto en particular. A partir de ahí, bueno, en la tesis trabajamos con los conceptos de territorio, de envoltura y de contexto, como para hablar de esta envoltura, que serían los sonidos más próximos, el territorio, que es a la vez el lugar físico, pero también la idea de territorializar, es decir, de hacer adecuaciones a ese lugar, y ese lugar se vuelve significativo por los propios sonidos y adecuaciones que uno, desde su deseo, va realizando y lo va transformando en un lugar. Y el ámbito más amplio sería el contexto sonoro, que irremediablemente va a entrar a ese territorio. Entonces, bueno, de alguna manera, cómo se trabaja, a veces se lucha, a veces es una situación conflictiva, y como musicoterapeutas a veces ese contexto no es tomado en cuenta, a veces sí, y a veces ingresa como temática a partir de el fenómeno de contaminación sonora. Yo en ese sentido también lo tomé desde ahí en un punto.
pero esa tal vez es una puerta de acceso para empezar a pensar el fenómeno sonoro, que es mucho más amplio, más rico, que solo pensarlo como en tanto sonido contaminante el del contexto, es decir, en el término de ruido, ¿no? Bueno, y a partir de ahí entonces nos empezamos a reunir con mi colega Marisabel Sabassini y con Claudio Eiris, que es músico y psicopedagogo. Empezamos a trabajar a partir de ya hace muchos años y a producir ciertos eventos y presentaciones y trabajos escritos. Y bueno, ya hace unos cuantos años. Ahora voy a presentar a mi colega, licenciada Marisabel Sabassini. Bueno, estamos aquí entonces, como vos decías, Ceci, convocados por los 50 años de musicoterapia en San Luis, y me sumo a tu agradecimiento. Esta convocatoria es muy importante para nosotros, para nosotres, porque realmente Antropología de la Escucha, como decías muy bien vos, nace hace más de 10 años, con este interés de ponerle palabras tal vez a este campo sonoro que es nuestra materia y que le da especificidad a nuestra disciplina, la musicoterapia. Como vos muy bien decías, nacemos a partir de tu licenciatura, de tu tesis de licenciatura, y le empezamos a poner palabras a este territorio de problematización, de interpelación, pero también de cierta producción de definiciones y de conceptos, que luego con los años, por supuesto, se fueron modificando, se fueron transformando. Recuerdo que a partir de todo este trabajo surgieron muchísimos trabajos etnográficos, de etnografía sonora que hicimos a lo largo de todos estos años. Y todo este trabajo, llega al 2020, que justamente es el Año Internacional del Sonido, y que, coincide con este festejo de los 50 años en San Luis, de la musicoterapia en San Luis. Realmente es relevante, consideramos que es relevante para nuestra disciplina pensar estos territorios, estos conceptos, porque como decíamos antes, digamos, el concepto de envoltura, el concepto de territorio, el concepto de contexto, el concepto de sonido, de ruido, son conceptos que realmente son nodales en nuestra disciplina, la musicoterapia. Y tal vez en algunos aspectos es naturalizado en cierta forma, porque justamente no se le está poniendo palabras. Y cuando digo no se le está poniendo palabras, no se le está poniendo marco teórico, no se le está poniendo marco teórico que deviene de la experiencia que se transforma en sustentos bibliográficos, investigativos, teóricos. De modo tal que Antropología de la Escucha, a estas alturas, en estos contextos, resulta un grupo que por supuesto continuará entramándose en diferentes ámbitos, no solo los musicoterapéuticos, pero sí, se torna como muy necesario continuar, ¿no?, estos desarrollos al interior de nuestra disciplina. Lo que quiero decir también, y pasarle la palabra a Claudio Iris, que vos ya presentaste, Cecilia, es que Antropología de la Escucha también tiene una génesis interdisciplinar, que a la luz de estos más de 10 años problematizando y poniéndole palabras a este territorio, no solo desde
digamos, desde la voz o desde el corpus teórico musicoterapéutico, sino desde el campo que siempre nos ha provisto Claudio, desde la disciplina que él trae, que es el ser músico, el ser pensador en estos territorios, en estos conceptos. Así que bueno, el nacimiento interdisciplinar de antropología de la escucha yo lo quiero destacar, porque además también han abrevado en nuestro grupo periodistas, comunicadores, arquitectos, con quienes nos hemos juntado también a pensar acerca de los diseños sonoros, de los entornos sonoros o tramas sonoras comunitarias en las cuales habitamos. Uno de los conceptos que nació, digamos, al interior de nuestro grupo fue el de oreja productora, que es un poco este texto que yo escribí en el año 2010, y que tiene que ver justamente con esta huella de producir escucha, ¿no? Es decir, que la escucha no está conminada a la pasividad, sino que justamente está posicionada desde un lugar activo y de producción continua y constante, ¿no? Y justamente es también nuestra especificidad. Los musicoterapeutas tenemos que justamente escuchar, ¿no? Escuchar a los otros, a lesotres, de modo tal que seguir por ese camino de problematización y de producción de conocimiento en torno a la escucha es también un sitio, digamos, de interés que identificamos relevante al interior de nuestra disciplina, insisto, y también para los futuros colegas en relación a posibles formaciones en este campo, que es el de la escucha y de la producción de escucha. Bueno, le doy la palabra a Claudio. Bueno, recordaba el momento en que nos encontramos alrededor de la tesis de Cecilia. Yo en ese momento estaba interesado en Pierre Schaeffer, en los trabajos de Pierre Schaeffer, la tipomorfología. De hecho, hace años que doy, si bien no soy musicoterapeuta, en varias casas de altos estudios, doy en carreras de musicoterapia la parte de sonido, ¿no? Así que estaba bastante interesado en eso y estaba investigando esas cuestiones. Y lo primero que pensé es esta tesis de Cecilia, más allá de ser una tesis de musicoterapia, y veía que había algo más ahí que musicoterapia, desde una mirada no musicoterapeuta, y lo asocié con Schaeffer, que yo me preguntaba hace rato, ¿a qué género próximo, a qué pertenece esa investigación que hizo Pierre Schaeffer? Entonces se quedaron anudados a algo más, a un nivel de integración superior, en un nivel de integración superior estas dos cosas tienen que ver. Ahora, pasado el tiempo, porque esto, claro, hace bastante de esto, ¿no? Más de 10 años, como decimos nosotros, hoy por hoy hay una cantidad enorme de estudios, proliferan los estudios de sonido, estudios culturales acerca del sonido. Creo que el siglo XXI está de moda el sonido en cierto aspecto, en los tipos de discursos sonoros, el ruidismo, un montón de experiencias, y también la reflexión sobre el sonido, desde muchas disciplinas distintas y bastante dispersas. ¿Qué es lo que une a todo esto, a estas dispersiones de estudios sobre el sonido? Y creo que el estudio del Homo audiens, así como hay un Homo videns, hay un Homo ludens, ¿por qué no recortar el anthropos, el hombre en el sentido de anthropos, en situación de escucha, desde su envoltura sonora hasta su oreja que produce, hasta los contextos? Y bien, finalmente creo que logramos más o menos poder ser sintéticos en definir cuál es el objeto de estudio de antropología de la escucha. Bien, el Homo audiens. Esto. Bueno,
Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Este tema del fenómeno sonoro a nosotros nos interesa muchísimo. Queremos convocar a también otros colegas a participar, a leer, a interactuar. Tal vez haya gente interesada en estos temas. Entonces, nos gustaría muchísimo que se conecten con nosotros. Pueden hacerlo a través de Facebook, Antropología de la Escucha, así que ahí nos podemos conectar. Y finalmente, bueno, queremos reiterar nuestras felicitaciones a los 50 años de musicoterapia en San Luis. Muchas gracias por la oportunidad de presentarnos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, San Luis.